Hola queridos pajarines y pajarillas del YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la película Elle Changed the World, también conocida como Death Note 3 para mucha gente. Y bueno, que vendría siendo pues eh, una adaptación de la novela spin-off, novela ligera anexo a los mangas de Death Note, ¿verdad? Mi manga anime favorito. Bueno, ya comenté las dos películas live action, eh, Death Note y Death Note The Last Name. Y ahora pues viene, pues bueno, gracias al éxito de esas dos películas, pues ya se había cerrado el arco de Death Note, el de contra Kira se había cerrado, pero habían hecho mucho dinero y esta maquinaria no podía parar. Por ende, pues dijeron, puta, ¿y qué tal si adaptamos alguna de las novelas, no? Alguna de las novelas eh, tan exitosas que se venden a modo de spin-off, a modo de spin-off, pues para complementar pues nuestra historia, ¿no? Y bueno, acordémonos que hay dos novelas, ¿no? Está la novela de El caso del asesino Bebe de Los Ángeles, y está la novela de Elle Changed the World. Y bueno, eligieron Elle Changed the World. Bueno, es una adaptación más o menos libre. Yo personalmente no me he leído la novela, así que solamente puedo opinar de la película como película, de esta adaptación como película, pero se nota que se dieron las libertades para poder modificar la historia para que calzara perfectamente como que los acontecimientos sucedieron después de la derrota de Kira, ¿no? Porque la novela real se desarrolla antes de los acontecimientos de Death Note. Y bueno, ¿de qué se trata esta película? Esta película va de, bueno, que durante los 23 días que le quedan de vida a nuestro amigo Ryusaki, o El Lauliet, pues hay una organización terrorista que creó un virus para reducir la población. El caso es de que el antídoto del virus ya no funciona porque el virus mutó muy rápido y ahora necesitan un nuevo antídoto. Y entonces hay un peligro de que se pueda formar una epidemia, ¿no? Eh, bueno, mientras van ocurriendo esos acontecimientos, entonces ahí tenemos ahí tenemos a los terroristas viendo cómo solucionan esto. Por otro lado, uno de los que estaban ahí siendo pues, víctimas del virus, ahí pues hay un niño que está custodiado por F, uno de los subordinados de Watari, y pues hace que es como que él le dice, tú tienes que ir con Watari, ve con Watari. Y bueno, también, y uno de los tipos que trabaja, eh, un doctor, pues bueno, tiene una hija y colabora con una doctora. Y esa doctora es encubierto la líder, la cabeza pensante del grupo de terroristas, ¿no? Entonces él le va a tener que resolver, pues bueno, el caso. Bueno, bueno, si se podría llamar un caso, ¿no? Porque realmente lo que tiene que hacer es salvar al mundo, conseguir el antídoto como sea, eh, y bueno, y lograr hacerlo en el tiempo de lapso de vida que le queda, ¿no? A la vez, pues bueno, se le unen la hija del doctor, que bueno que le inyectó secretamente el antídoto, o por lo menos algo así era, no me acuerdo, no la he visto últimamente. Es que no es una película que necesite, como que no es una película que a mí personalmente me llame tanto como para volver verla, sinceramente. Ahí voy a explicar por qué ya en puntos, ¿no? Pero bueno, junto con él va a estar la niñita, Maki, que va a ser como parte del motor del desarrollo, y el niñito, el niño, Nier. Así es Nier. Eh, y al final de la película, pues es una escena muy épica, al final me parece espectacular, sin lugar a dudas. Y yo creo que ya empezamos a decir los puntos buenos. El final de la película, él dejando a Nier en la Wami's House,
No voy a revelar mucho spoiler, así que no se preocupen. No voy a revelar mucho. Si lo revelo, pues les avisaré. El final me parece espectacular. Cuando él le entrega a Nir a la Wami's House y le dice... realmente, bueno, le dice... ¿Sabes qué? Tú nunca... eh, no importa cuán capacitado estés, tú nunca vas a cambiar. Tú por ti solo nunca vas a poder cambiar el mundo. Pero eso es lo maravilloso de este. Es una frase maravillosa de L, una de mis frases favoritas de L. Y que yo creo que el personaje de Light Yagami pues nunca lo entendió, ¿no? Los actores lo hacen muy bien. La dirección, la película está dirigida por Hideo Nakata. Es como que le quisieron dar un tono más de terror. El director de las películas de El Aro. Las japonesas, por supuesto, las originales. Y bueno, y le da un toque, pues... Hay momentos donde le da el toque suspense, está muy bien dirigida, muy bien filmada. Pero realmente la película es una película como de aventuras con un poquito de... Una película de aventura madura, me refiero porque tiene sangre, porque tiene elementos, porque tiene cosas de... Pues de ciencia ficción, por ejemplo vemos como quema las Death Notes. Y esos son easter eggs, hay muchos easter eggs, que está Nier, que está, bueno, F, descubrimos que hay F, hay otro subordinado de Watari, ¿no? Que eso yo no lo sabía. Y bueno, y entonces vemos muchos easter eggs, huevecitos de Pascua que va dejando la película, sobre todo en el inicio, que está muy bien. Viendo eso a Naomi Misora en acción, en esos momentos del inicio me parecieron buenísimos. Bueno, luego tenemos de que tiene momentos cómicos y entrañables la película, por ejemplo ahí Nier cuando se coge el juguetito este del robot ahí, cuando están ahí en la ciudad, me parece muy bien. Hay una escena donde le pasa como una especie como de anticucho de fruta a, a Maggie, no se lo acepta, o sea, tiene momentos realmente muy geniales. Introducen a nuevos personajes como Maki, como la doctora, esta villana que está bastante bien. Y eso pues es bastante interesante, ¿no? Es decir, siempre me he interesado tanto por este universo de Death Note que siempre es bueno pues que haya más personajes, ¿no? No todo puede ser Kira, L, Matsuda y todos los que están en la serie, ¿no? Tienen que haber más personajes, yo creo, ¿no? Entonces está bien que aquí veamos personajes pues nuevas inclusiones, ¿no? En lo que es el universo de Death Note. La historia en general pues está muy bien, es decir, tiene su qué, es decir, tiene su interés. Es una historia que no está mal desarrollada. El virus, las motivaciones de los personajes, está en general bastante bien. Y bueno, y Nier y Maki ayudan a avanzar bastante la historia, siendo un buen motor tanto cómico como emocional. Entrañables también para L, para el mismo L. Que bueno, que él está calcado al del manga, al personaje del manga y anime, es decir, pues está tan bien como en las anteriores dos películas. Es el mismo actor y está igual de bien el personaje. Ya digo que Nier y Maki están bastante bien porque son el hilo motor en muchas partes de la película y ayudan a comprender varias partes de la trama. Puntos negativos que no me gustaron. La película tiene un ritmo lento, 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 lento. Sobre todo la primera hora de película es bastante lenta. Un ritmo narrativo que te va presentando de poco a poco las secuencias. Las secuencias y... ¿Saben el concepto? Una secuencia te lleva a la otra secuencia. Aquí el ritmo narrativo no funciona bien aquí. Te presentan algo, te presentan otro, pero tú tienes que como que coccionarlo tú mismo. Y eso es un verdadero problema. Y eso ralentiza el ritmo narrativo de la película. Y no es bien dinámico, es bastante lenta. Y ahí está, es una película bastante lenta. Pero que al final cuando empieza la acción, cuando en el desarrollo de la película se anima. Y entonces ahí pues la película pues llega hasta el final y dices, bueno, pues acabó bien. Cuando ya se anima, pero hay un tiempo de planteamiento, en donde realmente no pasa gran cosa. Hay muchas cosas donde no pasan gran cosa y se enfocan en cosas que no son irrelevantes, y muchas cosas relevantes como lo de F, como esto, pues lo dejan pasar, Luego, los villanos en general tienen poca profundidad. Por ejemplo, yo en aspecto, el personaje del tipo del ojo,
pues tenía un aspecto al principio, que la primera vez que lo vi, imponente. Pero el villano es un comemocos, es un verdadero perdedor. Es una basura. No me gustó nada cómo fue tratado. Es decir, la apariencia muy bien, misterioso tal, pero resulta que, bueno, que nada, que está muy por debajo de lo que es la doctora. Los villanos, la gran mayoría de villanos, los secuaces, todo esto son muy, pero muy débiles. La única villana rescatable es la doctora, y que realmente tampoco es el mejor villano que ha tenido Death Note, ¿verdad? El mejor villano que ha tenido Death Note, pues bueno, tenemos Higuchi, bueno, Light Yagami, pues bueno, es en el fondo, si te lo miras desde el punto de vista de él, es el villano. Eh, bueno, el mismo Ryuk, es decir, esta doctora no tiene nada que hacer con Ryuk, para que me entiendan, ¿no? Es un personaje bastante pobre. Luego, hay un par de tramas olvidadas de la historia. Es decir, por ejemplo, la trama de la libreta. El policía quería encontrar la libreta, me parece, y le dice que las quemó y no sé, ni siquiera le preguntó, bueno, y explíqueme cómo funcionaba. No, nada, se olvidan de esa trama completamente. Y me parece que sí, un par más. Y luego puntos ambivalentes, puntos que, es decir, tú decides si son buenos o son malos dependiendo de ti mismo, ¿no? Bueno, la conversión de la novela al cine pues no está 100% lograda por lo que he escuchado, es decir, yo no me leo la novela ligera, pero bueno, cuando lo lea pues ahí yo creo que pondré un comentario y diré si realmente es así o no. Es decir, la película es verdad que de vez en cuando se siente como que realmente no perteneciese a los acontecimientos que ocurren después, siendo que se nota que ocurren después, siendo que te explican que están ocurriendo después, pero de verdad a él se le olvidó por completo quién era Light Yagami. Por ejemplo, me hubiera gustado, me hubiera encantado que al final hubiera tenido una charla con la villana de la película y le hubiera dicho: yo una vez conocí a un joven que quería cambiar el mundo, pero ese joven era muchísimo más capacitado de lo que es usted. Y no importa cuán capacitado estés, tú por sí solo no puedes cambiar el mundo. Bueno, si lo hubiera dicho ahí la frase y hubiera nombrado a Light Yagami, hubiera sido, te lo juro, espectacular. Pero ¿qué pasó? No. Entonces, pues bueno, sí, es decir, se puede, pero eso también ayuda a que la película pues se pueda ver, ¿no? No es necesario tener que ver las anteriores dos de Death Note, ¿no? Pero yo recomiendo que sí, porque hay momentos que sí, pues las nombran y pues son parte, y se nota que esta película al final, al fin y al cabo, a pesar de que no pareciera 100% secuela, es una secuela directa. Y los secundarios, otra cosa, los secundarios no impresionan. Por ejemplo, el tipo que resuelve el antídoto no tiene una personalidad clara. Y la gran mayoría de secundarios, personajes secundarios que incluyeron, son bastante planos en general. Eso era algo que yo me quedé bastante sorprendido cuando vi la película, porque ningún personaje te llama ni te interesa. Cuando yo veía el anime de Death Note, incluso Matsuda era entrañable. Sayu Yagami, la hermana de Light Yagami, es un personaje para mí entrañable, tierna, kawaii, me parece genial. Y aquí, no sé, y aquí los personajes secundarios, super plano. Bueno, ¿qué tal me parece esta película? Está bien, pero muy inferior a las anteriores dos. Yo le doy un 6,5. Es una película que está muy bien, bueno, para pasar el rato, para ver un viernes en la noche, si te viste las anteriores dos, pero no tiene nada que ser comparado con los otros dos. Gracias.